Buen día, hermanos, un gusto saludarlos, poder compartir esta mañana con ustedes. Estoy feliz de poder disfrutar un sábado más en compañía de mis hermanos y con la bendición de Dios un día tan especial como hoy. Me invitaron a compartir este momento de reflexión espiritual y surgió en mi mente la pregunta de qué. Le pedí a Dios que me diera una idea. Hay tantas cosas sobre las que poder hacer una reflexión en el mundo espiritual en el que estamos transitando, y qué podía ser que nos sirviera para la vida cotidiana también, para el día a día, que nos sirviera también para enriquecernos espiritualmente, fortalecer la confianza en Dios, el crecimiento espiritual. ¿Mucho pedir todo junto? Estaría bueno. Me vino algo en mente. La idea es compartirlo esta mañana con ustedes. Y es algo que nosotros solemos tener casi todos. Digo casi porque hay algunos que no se hacen cargo de esto, aunque también lo tengan. Casi todos acarreamos de alguna manera algún sentimiento de culpa. Si a alguno no le suena familiar la palabra, que levante la mano y es libre de poderse ir si nunca tuvo eso. Entonces tal vez lo tiene, tal vez lo tuvo, y si no, ojalá no lo tenga. Porque el sentimiento de culpa es una de las emociones más destructivas que el ser humano puede padecer. La mayoría de las personas experimentan en mayor o menor grado por algo que hayamos hecho o algo que no nos animamos a hacer. No fuimos capaces de hacer algo y nos deja con culpa. No fuimos capaces de decir no quiero esto y nos deja con culpa. O dijimos sí quiero esto y después nos sentimos culpables. Es paradójico. Pero eso es lo que nos sucede a los seres humanos. Por ejemplo, cuando alguien te pide que hagas algo que no estás muy dispuesto a hacer y te quedas con un momento de duda porque no querés volver a sentir ese sentimiento de culpa por haber dicho que no. Y jugamos con estas cosas casi a diario, en muchas áreas de nuestra vida. Eso es por poner un ejemplo. Esto va mucho más allá de lo que nosotros vivimos cotidianamente. Esto es tan viejo como la vida del ser humano sobre este planeta. Si algo te hace sentir culpable de tu pasado, en lugar de guardártelo con llave en algún lugar de tu memoria, de tus recuerdos, de tu mente ahí adentro, que con seguridad va a ir destruyéndote poquito a poquito, o a veces no tan de a poquito, a veces la destrucción que hace el sentimiento de culpa es rápido y es muy destructivo, sería conveniente hacerse un par de preguntas, un análisis, mirarse para adentro, ¿no? Por ejemplo, ¿eso fue un accidente o fue deliberado? Esa podría ser una pregunta que te hicieras. Si yo tengo un adorno, un jarrón o esa maceta que yo tengo acá a mi derecha sobre el piso, si bajo por la escalera, me la tropiezo, la tiro y se parte, ¿qué fue? Un accidente, ¿sí? Ahora, si yo agarro la maceta y la revoleo y la estampo contra la pared y se hace añicos, ¿qué fue? Intencional. Puede ser producto de un ataque de ira, un desahogo emocional que algunas personas tristemente lo desarrollan de esa manera. Pero la cosa es que si lo guardamos, ¿qué pasa? Ahora, ¿cambió tu actitud, esa conducta, desde que se produjo ese sentimiento de culpa? Esa puede ser otra pregunta. Si fue positivo, está bueno, te ayudó tal vez a ser mejor persona. Pero si no fue positivo, esa cosa que cargas adentro que sentís como culpa, ¿se debe a algo que alguien te dijo? Es un autoanálisis, ¿no? El primero acá soy yo que estoy preguntándomelo en voz alta. Ahora, eso que alguien me dijo, ¿tiene algo que ver con lo que yo tengo parte o simplemente es un
descargar echando la culpa. ¿Saben que eso es algo que muchos hacemos? Echarle la culpa a otro, culpar a otro y hacerlo sentir mal. Es tal vez una de las cosas que los seres humanos tenemos casi en común. Y si no, mira para atrás. ¿Dónde tenés la primera referencia de alguien que le echó la culpa a otro? Sí, ¿no? Surge una sonrisa. ¿Quién no leyó el Génesis? ¿Es viejo esto? ¿O es de nuestra época? El sentimiento de culpa y el echarle la culpa a otros y esas cosas nos acompaña desde que estamos acá con esta situación de mundo caído. Y se presenta la primera transferencia de culpa, por decirlo de alguna manera así, en Eva, cuando, ¿qué hiciste, mujer?, le dijo Dios. No sé. Señaló al árbol, ¿sí?, la serpiente. O sea que forma parte de nuestra vida. ¿Y qué es ser culpable? Bueno, hay varias definiciones. Falta, delito o pecado, que se comete voluntario o involuntariamente. ¿Quién es el culpable? El que tiene la culpa, obvio, ¿sí? El culpable es el que tiene la culpa, generalmente es así. El sentimiento que surge cuando no podemos cumplir con estándares puestos por la sociedad, por el sistema en el que vivimos, ojo, y acá también puede ser por nosotros mismos. Si no solucionaste este asunto, puedes generar varias cosas como la ansiedad, depresión, una baja autoestima. Y tengo una lista acá, pero no vale la pena leerla. Son todas negativas. Dije 3, para tener una referencia y ustedes pueden seguir con su imaginación. Y es larga. El sentimiento de culpa puede producir parálisis emocional. Esta es otra de las cosas. O sea, vamos viendo todo lo que genera esto en la vida de un ser humano. ¿Tenemos ahí una miradita? Ese sentimiento es global y tiene un enorme poder sobre las emociones que puede privarnos de la felicidad hasta toda la vida, inclusive en algunas personas. ¿No se dieron cuenta que a veces hay personas que no pasa a veces que uno se las encuentre, que están tristes, que tienen el ánimo caído, que solo expresan una palabra de desánimo, de desaliento, y parece que la vida les pesara? Son actitudes. La culpa lleva a dudar, y acá viene algo serio. Para nosotros, los que tenemos inquietudes espirituales, la culpa lleva a dudar del amor de Dios y de su poder salvador. Esto abona el terreno, lo prepara, lo condiciona para que crezca otro problema dentro del carácter y dentro de la mente del ser humano, que es el temor. ¿No vieron que nuestra sociedad vive con miedo casi cada persona? De distintos tipos, de distintas formas. Los miedos también han pasado a ser parte de nuestro diario vivir, en muchas formas. Hay miedo de salir afuera a la calle porque no sabemos qué va a pasar. A veces pareciera una psicosis colectiva, ¿no? Todo el mundo habla del miedo, no, porque tal cosa, y se cuentan y se retroalimentan esos miedos propios contando historias de otros o de terceros y cuartos. El problema es que le dimos vuelo a nuestra mente. Y el ser humano tiene una imaginación vertiginosa, ¿no? O sea, va rápido y crece. Y si ustedes imaginan, yo les dije que tenían imaginación, ¿no? Si ustedes imaginan, todo lo que nos rodea empezó por la imaginación del ser humano. Puede ser muy positivo, pero muy negativo también. Hay que tener el cuidado de hacia dónde los dejamos fluir. Ahora, dentro de este gran agua revuelta que te puse adelante, te tiro una soga para que te agarres. La primera carta del apóstol Juan, y podemos buscarla, la primera carta que escribe el apóstol Juan. En el capítulo 1, apenas empezando, versículos, acá hay varios versículos, 5 al 9.
Y este mensaje que oímos de Él, os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decidimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos según la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre del Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y sigue el 8 diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 9 cierra este pensamiento, dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Qué maravilla esto, ¿no? Y podemos encontrar varias referencias en la Biblia acerca de cómo Dios obra limpiando ese sentimiento de culpa. Hablábamos en un comienzo de que una de las definiciones de culpa es falta, delito o pecado, ¿sí? O sea, acá está hablándolo. O sea, ¿quién nos limpia de todo pecado? ¿Quién nos saca ese sentimiento de culpa? Hay dos tipos de culpa. Está la culpa bíblica, o sea, por ponerlos en dos grupos, ¿no? Está la culpa bíblica y la culpa falsa. Suena raro esto, ¿no? Pero la primera es la violación de la ley de Dios. No es un sentimiento. Hablábamos recién, ¿se acuerdan de que cómo surgen en nuestro ser esos sentimientos? La primera, la bíblica, no es un sentimiento, es una realidad. Hemos pecado y nos queda arrepentirnos, confesarlos, obtener el perdón por la gracia de Dios. Y en la Biblia, en el libro de Colosenses, un poco antes de donde estábamos recién, en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 14, 13 y 14, dice, a nosotros que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Y el 14 dice que canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros y la quitó y la clavó en la cruz. Él pagó un precio por nosotros, por nuestros errores, por nuestro sentimiento de culpa. Cargó con todas nuestras culpas en un momento clave. Una de las cosas que nos atormentan son estos sentimientos y son moneda corriente en casi cada persona de nuestra sociedad. Dios dejó suficiente luz, suficiente claridad para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir tranquilos, libres de la culpa. Y en esto de conocer cómo Dios obra en nosotros, sería bueno que pusiéramos mucha atención. Nosotros tenemos emociones que nos acompañan. Yo quería hacerles vamos a hacer un pequeñito experimento. Acá ya me vieron una vez haciendo un juego, ¿no? Algunos conocen esa manía que yo tengo de hacerlo gráfico, porque el refrán lo dice, ¿no? Una imagen, una gráfica vale más que 1000 palabras. Entonces, para ver cómo funciona esto de que dentro nuestro están las emociones, que son las que nos llevan y nos conducen en algunos sentidos de la vida, vamos a hacer un pequeño experimento. Algunos tal vez ya me lo hayan visto hacer o lo hayan visto en algún lugar. No se lo cuenten al que tienen al lado, para que sea sorpresivo. Yo tengo acá una hoja de papel, creo que todos pueden verla. En esta hoja de papel yo les voy a pedir que ustedes concentren toda su atención. Yo voy a hacer algunas cosas, vayan prestando atención y concentren su mirada, su atención en cada cosa que sucede acá. De esa manera van a poder apreciar este ejercicio muy sencillo, muy básico. Estoy realizando una serie de líneas, un dibujo raro.
Acá estoy generando algunas figuras geométricas, unas líneas sobre el papel, varias cosas. Ahora les voy a pedir que ustedes presten toda la atención y en silencio a ver si logramos el efecto. ¿Qué sucedió, si alguno se anima a decirme, acá dentro de ustedes? ¿Alguno lo sintió? A ver, Irma. ¿De miedo? ¿Otro que lo pueda contar? ¿Miedo? ¿Susto? Fue de golpe, ¿pero por qué? Hay algunos que están escuchando por la radio y tal vez no vieron esta parte gráfica. En la hoja estaba toda la energía de atención puesta por ustedes. Y de pronto cambia drásticamente el estado de esa situación que ustedes están observando de una manera drástica. La devolución, ¿a dónde la sintieron? En el pecho. ¿Entendemos con este pequeño ejemplo lo que Dios dice donde está vuestro corazón? ¿Saben cómo sigue eso, no es cierto? Nosotros somos seres creados por Dios con unas emociones muy fuertes. Nuestra razón y nuestras emociones trabajan juntas. En este simple ejercicio, en este simple, es casi un chiste, puede uno sentir adentro en el pecho. La mayoría de las personas lo sienten en el pecho y hay otras personas que no. Pero la gran mayoría de las personas sienten acá adentro, como un impacto, algunos lo definen golpe, allá lo definieron como miedo, otros lo definieron como susto. Uno lo relaciona y lo expresa verbalmente en función del anclaje mental que pueda tener con respecto a la situación, nada más. Pero sí hay algo que queda en claro y se puede resumir de esto. Donde está nuestro enfoque, donde está nuestra atención, nos genera una devolución internamente en lo físico. ¿Y cómo se aplica esto a todo lo que yo les estaba contando recién? Al sentimiento de culpa. A sentirse culpable por varias cosas. Porque nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos están puestos y enfocados en algo que no nos hace bien. ¿Y a dónde va a parar eso? Adentro. En nuestro corazón, en nuestro pecho, lo sentimos con este ejercicio. Es ahí donde nos daña. Nuestras emociones, en lo más interno. La salida para esto, ¿cuál es? Algunas ya las leímos. Recién leímos algunas, ¿sí? Pueden ser remordimientos, sensación de culpabilidad. ¿Todavía te pasan estas cosas? ¿Te estás dando cuenta? Acordate de esto, para recordar y hacer un resumen de lo que estuvimos mirando. La culpa es algo que destruye desde lo más profundo de nuestro ser a cada uno. O sea, ¿que está bueno quedarse con la culpa? No. Y estuvimos leyendo, y ahora vamos a leer otro poquito más, donde Dios nos muestra que Él se puede hacer cargo de esto. ¿Cada cuánto sacás la basura en tu casa? Todos los días, dicen acá, ¿no? ¿Qué pasa si no sacaras la basura durante un mes? ¿Cómo olería la casa? ¿Qué pasa si no sacamos la basura durante un año? ¿Podrías entrar en tu casa? ¿Cada cuánto sacamos la basura mental que acumulamos? Todos los días debería ser acá, dicen, ¿no es cierto? Pero el tema es cómo la sacamos de ahí. Acá estuvimos leyendo algo. ¿A quién le podemos llevar ese problema de la basura que acumulamos del diario vivir? Vivimos un mundo que es agresivo. Ahora,
¿qué te parece si vamos a leer algún poquito más para ver cómo se hace esto? Otra carta, ahí cerquita, que fue escrita para los filipenses. Que fue escrita para los filipenses hace ya muchísimo tiempo, en el año 62 después de Cristo. Parece que tenían el mismo problema, ¿sí? De alguna manera. Y en el capítulo 4, leemos en el versículo 8. Hay algunos consejitos acá, ¿no? Dice, digo consejitos por decirlo cariñosamente, pero son impresionantes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso ocupa tu cabeza, o en esto pensad, dice. En esto enfocate. ¿Te acordás del ejercicio donde estabas enfocado? Y la devolución que tenía cuando el enfoque estaba bien puesto y con todo, bueno, si hay algo bueno, honesto, puro, acá te lo sugiere. Ahí nomás cerquita, en el mismo capítulo, en el capítulo 4, versículos, vamos a leer un poquito de atrás para adelante ahora. En el capítulo 4, el versículo 7 vamos a leer primero. Dice, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ah, qué lindo, ¿no? ¿Dónde pegó el efecto emocional de lo que nosotros hicimos con un ejercicio? En donde tenemos el corazón. Y acá te dice, y la paz de Dios, ¡ay, paz! Una palabra que todo el mundo quiere, ¿no? A veces leemos tan rápido que se nos pasan esas palabras de largo y no le ponemos el enter, como dicen. Dice, y la paz de Dios supera todo entendimiento. ¿Podrías explicarme el efecto que te causó esto allá adentro, en tu ser? No. ¿Supera el entendimiento? Imagínate la paz de Dios. Difícil de entender, pero ahí está. Y ahora vamos a leer hacia atrás, le dije que íbamos a leer un poquito para atrás. Ahora vamos a leer el 6, el anterior. Para nada estéis, ¿qué dice? Afanosos o ansiosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. 3 cosas. Ruego, oración y estar agradecidos. ¿Sabes por qué es importante la última? Pues siempre le pedimos a Dios, ¿no? Pues somos pedigüeños nosotros los seres humanos. Vivimos pidiendo, ay Dios mío, ayúdame con esto, ¿no? Nos sale del corazón y a veces en un momento, uy, qué bueno sería que Dios me ayudara con esta otra cosa. Y así lo expresamos en un diario transcurrir. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por lo que sí nos fue ayudando? Ahora, si alguien a quien vos le regalás algo que es valioso, que es importante, lo mira, y sigue su vida, ¿te invitaría a regalarle otra vez algo importante, algo bueno, algo que valga la pena? ¿Verdad que no? No invita. Por suerte que Dios no guarda rencores, porque muchas veces nos regala tantas cosas y somos tan desagradecidos. Esa es una de las primeras cosas que deberíamos hacerlo. Así como leímos estos versículos de atrás hacia adelante, yo creo que esto tendríamos que empezarlo de atrás hacia adelante. Dar gracias por la fe, porque aunque todavía no nos haya dado lo que pedimos, sabemos que lo vamos a recibir. En otro lugar de la Biblia lo dice. Dios es fiel. Y si quieren, lean del 1 al 9, luego tarea para el hogar. No lo vamos a leer en este momento, pero sí es tarea para el hogar. Y seguimos, y podemos seguir, y seguir. Solamente quería hacerles algo como referencia. Yo tomé este tema de la culpa y el perdón, es un tema para hablarlo no 20 minutos, 30 minutos en una reflexión, es para, yo lo tengo como tema de seminario,
de coaching, no sé si escucharon hablar de eso alguna vez, pero es un tema que requiere mucho trabajo. Acá lo estamos apenas vislumbrando con algunos pasajes bíblicos. Si tienen para anotar, acerca del perdón, la primera carta de Juan 1:9, como leímos, Romanos 5:8 al 11, y no vamos a leer todos estos pasajes por una cuestión de tiempo. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice que Él mismo llevó nuestros pecados. Él se hizo cargo de nuestra culpa. En primera de Pedro 2:9 nos dice que por eso nosotros somos especiales para Dios. Especiales. Lo dice con una palabra que me gusta, linaje. Sois linaje escogido, real sacerdocio. Y nos da una tarea de paso ahí. ¿Sí? Léanlo después. Miqueas, el libro de Miqueas, ese lo vamos a buscar. Miqueas. A ver, conocer quién es el que nos puede sacar este peso de la culpabilidad encima. El libro de Miqueas. Miqueas está en el cierre, casi al final del libro del Antiguo Testamento. Si hay alguien que lo quiera leer en voz fuerte, Miqueas 7. Si hay un voluntario y si no, no hay problema. Miqueas en el capítulo 7, versículos 18 al 20. ¿Sí? ¿Querés leerlo fuerte? Muchas gracias. Acá podemos ver esta maravilla del carácter de Dios. Es impresionante lo que dice este grupo de versículos. ¿Qué es Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Si Dios lo hace, ¿por qué no te perdonás primero a vos mismo? Porque ese es un problema. Leemos en el Padre Nuestro. ¿Cuánto se sabe en el Padre Nuestro? ¿Quién no lo sabe? Perdónanos, a ver cómo dice, todos lo conocen. Perdona nuestras faltas. Es así como, ¿sí? De la misma manera como. A los primeros que tenemos que perdonarnos. Dios nos perdona, está escrito acá esto. Es palabra de Dios. Pero ¿te perdonás a vos mismo? Hacelo. Y si no, pedirle la ayuda a Dios. Y Él te dice acá que lo olvida, Él lo tira a lo profundo de la mar, ni se acuerda más de ese tema. Hacelo con vos mismo también. Y entonces en Isaías, después que hiciste esto, vamos a Isaías. Isaías, en el capítulo, al comienzo. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18. Después que hiciste este trabajo, ¿ya te quedó claro? ¿Te perdonaste? Y entonces, acá te invita. Venid, entonces, y razonemos. Acá entra por la razón la cosa, no solamente por lo emocional. Dice el Señor, aunque yo voy a parafrasear lo que dice, ustedes tienen la Biblia, lo pueden seguir como lo dice literalmente. Dice, aunque tus pecados sean rojos como la nieve, quedarán blancos. ¿Sí? Dice, aunque sean rojos. Ustedes saben que son dos colores casi antagónicos. Y Dios te da vuelta opuestamente. Y dice, vení y razonemos. Te invita a que razones con Dios. Eso es maravilloso.
estemos a cuenta, pongámonos a cuenta. Razonemos juntos. ¿En qué te equivocaste? ¿Sentís la culpa? Yo te perdono. Eso es lo que habíamos estado leyendo. Eso dice Dios. Y perdónate a vos mismo, porque si yo te perdono no tenés por qué seguir culpándote. Y al final de nuestra vida, que toda nuestra vida vamos a tener que lidiar y luchar con esto que está desde que Adán y Eva erraron al blanco. Lo vamos a tener que acarrear y pelearlo diariamente mientras estemos acá. Pero lo lindo es lo que vamos a leer ahora en Daniel. Vamos a buscar en Daniel el capítulo 12. Daniel es uno de mis libros favoritos, tiene tantas cosas interesantes, pero en el capítulo 12 tenemos algo, a mí particularmente esto me da aliento, me da ánimo. En el capítulo 12, versículo 13, ahí termina el libro de Daniel. Es el último versículo. Y esto es lo que Dios te dice. Pero tú sigue hasta el fin de tu vida. Descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Decime si no es una promesa maravillosa. No importa cuándo venga. Dice que descansarás. Eso le dijo a Daniel. Pero al final recibirás tu herencia. ¿Cuál es la herencia que Dios tiene preparada para vos, para mí y para cada ser humano de este planeta que decida por Él? Lo primero que hizo fue perdonarte, cargar sobre sí mismo todas tus culpas, todas las culpas que pudimos haber generado. Nos limpia y viene a redimirnos. Si todavía estás pensando de que alguna de esas cosas que te generan culpabilidad, que te generan remordimientos, ahí tenés una serie de versículos, no los olvides, repasalos, y cuando te atormente el sentimiento de culpa, ¿sabes en quién podés apoyarte? En quien te dice que sigas hasta el final de tu vida, hasta el descanso, porque vas a recibir, si te apoyaste en Él, lo más hermoso, la herencia de Dios. Mi padre, mi madre, mi tío, mi abuelo, alguien me puede dejar una herencia de bienes materiales. Son muy frugales. Cualquier situación de gobierno puede hacer que yo pierda todo. Cualquier situación financiera global puede hacer que quede en la ruina. Pero nadie me va a poder quitar la herencia de mi Padre Celestial. Y podemos vivir esta vida sin culpas, sabiendo que Dios nos perdonó. Que Dios nos bendiga.